pero con la ley en la mano, el 28 de febrero se pierde. Nos encontramos en el año 78, incluso antes de la redacción de la Constitución española, donde nos encontramos con una sociedad andaluza en plena ebullición, poderosa y con un gran activismo social. La Junta de Andalucía, en su etapa preautonómica, redacta un primer borrador de régimen preautonómico, que entonces el gobierno rechaza, que estaba en manos de la UCD, porque, entre otros motivos, pues la Constitución no existía y entonces no se establecía la vía de acceso a la autonomía. Redactada la Constitución, nos encontramos con 3 vías de acceso a la autonomía, aunque aquí nos quedaremos con 2, el artículo 151 y el 143. Con el 151 se equiparaban las autonomías al resto de nacionalidades históricas y con el 143 se entendía la autonomía como una simple descentralización administrativa, sin instituciones propias, menos competencias y escasa capacidad soberana. Celebradas las primeras elecciones generales y autonómicas y con el respaldo del Pacto de Antequera, que es un pacto entre 11 formaciones políticas en el que se acuerda en Andalucía acceder a la autonomía por la vía más rápida posible, el 21 de abril del 79 el Ayuntamiento de Puerto Real, en Cádiz, inicia el procedimiento de acceso a la autonomía a través del artículo 151, que establecía a su vez de límite 6 meses para que la mayoría de corporaciones locales se sumaran a este proceso. 2 meses más tarde, con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos locales, la Junta de Andalucía iniciará la tramitación autonómica. ¿Qué pasa entonces? Pues que en el Congreso se redacta y aprueba la ley de referéndum, aprobada con los votos a favor de la UCD y del PSOE. Y esta ley pues establecía unos criterios muy duros. Entre otros, pues se establecía conseguir el 50% de votos afirmativos del censo electoral de cada provincia. Es decir, para empezar, hay 8 plebiscitos, 1 en cada provincia de Andalucía. La dificultad aumenta cuando tenemos en cuenta que la mayoría de los censos estaban anticuados, había mucha gente que no pudo votar, los inmigrantes que volvían de vuelta no podían votar. La gente fallecida votó en términos negativos, lo cual afectaba a ese porcentaje que se exigía en la ley de referéndum. De nuevo, hay que tener en cuenta que si una provincia no alcanzaba ese 50%, el resto de las 7 provincias pues fallaban. A esto hay que sumar de nuevo el boicot de la OECD en una campaña de pro-abstención y además el trabalenguas, ¿no?, que se hizo por pregunta en el mismo referéndum. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido por dicho artículo? El entonces presidente de la Junta Preautonómica, Rafael Escudero, iniciaría incluso una huelga de hambre de 72 horas, porque parte del boicot de la UCD también era no financiar la campaña. Al final, aunque hubo una movilización sin precedentes, el 28F, la provincia de Almería experimentó una derrota jurídica, aunque parte de los medios vendieron en la misma noche electoral que la derrota se había dado en 5 provincias distintas, lo cual era totalmente falso. El acceso a la autonomía por el artículo 151 con la ley en la mano quedaba totalmente bloqueado, aunque el pueblo andaluz aún tenía la última palabra que decir, pero con la ley en la mano, el 28 de febrero se pierde.